Ya, ahora sí. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en donde nos estén viendo. Bienvenidos a este capítulo número 10 del podcast de Junior a Junior, en donde todos los días viernes compartimos información del área tecnológica, del área del software, de diferente tipo de software. No necesariamente nos referimos a un área en específico, el frontend, el backend o el full stack, o si son ingenieros de datos, si son desarrolladores de páginas web. Aquí hablamos general del área de software de diferente área, hasta de videojuegos vamos a hablar en alguna oportunidad, lo tenemos por allí tocado para conversar. Pero el día de hoy lo que les vine a compartir es, recuerden que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, lo que les hablé fue de Bill Gates y Microsoft, pero en su área evolutiva desde la persona de Bill Gates como tal y Microsoft. Todos los problemas que tuvieron que pasar, todas las demandas que tuvieron que pasar, cómo llegó Bill Gates desde niño hasta fundar Microsoft junto con Paul Allen, todas esas ideas iniciales que ellos tuvieron para poder fundar la compañía y llegar hasta donde son hoy día Microsoft. Todo eso lo que hicimos la semana pasada fue, a grosso modo, tratar de compartirlo, tratar de que ustedes me comprendieran lo que quería hacerles llegar. Y en esta oportunidad, como les comenté la semana pasada, lo que quiero es hablar específicamente, si bien es cierto, Microsoft como tal y Bill Gates, por lo que normalmente son bastante conocidos es por el sistema operativo Windows, pero recordemos que Windows tiene diferentes versiones desde su inicio hasta el día de hoy. Y cada mes siguen saliendo actualizaciones de Windows, actualizaciones del Microsoft Office, y esos son programas que forman todo el catálogo de Microsoft. Pero no vamos a hablar de todos esos programas, sino que vamos a hablar de uno de los sistemas operativos base por muchos años de Microsoft, y digamos que fue durante muchos años su esencia, su raíz, y que todavía en algunas cosas sigue estando esa esencia, que parece increíble que un sistema operativo tan viejo, tan arcaico, todavía, bueno, uno dice arcaico, pero que todavía hay cosas que uno en el Windows actual, en la línea de comandos actual, sigue usando esas cosas que nosotros usábamos en ese sistema operativo de hace años. Estoy hablando de 1980 aproximadamente, en donde fue por primera vez que salió ese sistema operativo de mano de Bill Gates y Microsoft y Paul Allen, ¿no? Pero antes de entrar a ese tema, les quiero recordar que no olviden suscribirse al canal, no olviden darle like, no olviden compartir cada uno de los videos, y si no les gusta el video lo pueden escuchar también en Spotify, que también la misma grabación que estoy haciendo por acá la subimos a Spotify para que la puedan escuchar si no les gusta verme, digámoslo así. Pero por allí también está esa opción de compartirlo con cada una de las personas que ustedes consideren que este contenido les pueda ser de utilidad, ¿no? Porque la idea de Junior a Junior es contar las cosas de una forma más sensible, más simple, digámoslo de esa forma, para que, porque la esencia de Junior a Junior no es llegar a la persona que ya sabe o a la persona que es pro en desarrollo de software, sino que la idea del programa Junior a Junior es llegar a esa persona que está iniciando en el mundo de la programación, a esa persona que le interesa saber de qué tiene cada sistema operativo, qué tiene X tecnología, qué tiene lo otro, cómo se hace, cómo se usó, y aquellas cosas contadas de forma sensible y como si estuviéramos hablando en una cafetería, por ejemplo, o estuviéramos hablando en un parque, dos amigos conversando sobre X tema tecnológico. Eso es lo que busca Junior a Junior todos los días viernes. Y también comentarles que no se olviden de seguir el canal de HTML Hijos de tu Madre, que es un canal bastante entretenido. Trata otro tipo, o sea, igual es de tecnología, pero digamos que la tecnología contada de otra forma, ¿no? De otra forma porque tiene diferentes secciones, tiene una sección de códigos en donde se codea, digámoslo así, se explican códigos.
o la ruta del junior, tiene una parte en donde se habla sobre temas triviales del mundo del desarrollo de software, que está de la mano de Jaime Villagrán. Está también el área creativa y el área de manos al fideo, que es una idea maravillosa de Gabriel, que también está también participando en ese proyecto. Y bueno, y infinidad de cosas más que ustedes pueden compartir, entrevistas buenísimas también, y lo pueden ver también por allí en YouTube, y también está en Spotify si lo quieren escuchar igualmente. No se olviden también de suscribirse allí. Y bueno, retomando el programa del día de hoy, lo que le quería comentar referente al sistema operativo que digamos que revolucionó todo lo que es Microsoft como tal, desde su inicio hasta varios años después, porque ese sistema operativo, digamos que tuvo su fuerte los primeros años, los primeros 8 años, pero luego con el cambio a su versión gráfica, todavía seguía existiendo el sistema operativo por debajo, por detrás, digámoslo así. Y no estamos hablando nada más y nada menos que MS2. Ese sistema operativo que actualmente habrá muchas personas que, bueno, yo nunca lo usé, sí sabía que existía, pero yo cuando ya empecé a usar una computadora, cuando empecé a tocar una computadora como tal, ya era muy gráfico, era muy visible todo. Y no existía esa línea de comandos que para poder usar MS2 tenías que saber, porque recuerden que el MS2 era un sistema operativo em, con líneas de comando, básicamente. El MS2 no tenía interfaz gráfica para nada. El MS2 era un sistema en donde todo lo que corría eran por líneas de comando. No había más nada. Entonces tú indudablemente tenías que saberte todos los comandos o los más básicos para poder interactuar con la computadora. Y eso en esa época era, o sea, te volaba la cabeza de cómo tú podías interactuar a través del teclado con comandos en la computadora, porque recordemos que en esa oportunidad una computadora era lo que las personas en esa época tenían eran cosas inmensas que eran imposibles de manejar. O sea, sí se podía manejar, pero eran muy pocas personas. Y ahora estábamos hablando de una computadora de que tú en tu casa la podías tener en una mesa y podías escribir cosas y la computadora te entendía. Entonces, eso, para esa oportunidad era algo que a esas personas en esa oportunidad les volaba la cabeza. Y eran muy pocas las que podían tener acceso a eso. Por acá me conseguí eh, como una imagen, como una imagen de todas las versiones de los logos de Microsoft desde el principio hasta, bueno, bueno, hasta la última, porque la última sigue estando así, un poco más cuadrada. Bueno, no un poco más, la actual es cuadrada totalmente. Tenemos la de 1985, que es como, o sea, es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Yo nunca me imaginé que Microsoft había tenido un logo como ese, nunca lo había visto, sino hasta que hice la investigación para este capítulo. Luego tuvimos la imagen del logo de Windows, ya en este caso, y de Microsoft, porque las dos cosas iban muy entrelazadas. O sea, Microsoft como tal era Microsoft, pero tú relacionabas Microsoft con esta ventanita. Indudablemente cuando ya salió Microsoft Windows. Eh, el del 1992, que ya yo sabía que... Yo cuando empecé a usar Windows era en el 95. Pero claro, a veces tú usabas las anteriores versiones, pero como eran muy similares, pues no había mucha, tú no tenías ni idea. Esta fue la de 1995, ya cuando en 1900, yo considero, y según los datos que he visto, Windows, Windows 95 fue el que le dio el salto a Microsoft brutal, porque ahí fue cuando ellos introdujeron el Internet Explorer y allí fue cuando ya fue el boom de Microsoft a nivel mundial. Ya anteriormente se usaba, pero recuerden que había muy pocas personas que tenían una computadora con el sistema operativo. Pero con Windows 95 ya estaba mucho más masificado. Ya había muchas personas que tenían computadoras en su casa y, y evidentemente eso facilitó que Windows pues pudiera llegar a donde llegó. Después de eso llegó el Windows XP,
que ahí fue el cambio radical gráficamente, porque imagínense, desde el 95 hasta los 2000 en adelante, lo gráfico fue cuando empezó a revolucionar. Luego llegó Windows Vista, luego Windows Millennium. Esos fueron los peores sistemas operativos que tuvo Microsoft porque tuvieron muchos errores en esa oportunidad. eh, no estaba muy bien optimizado el sistema y hubieron muchas quejas de parte de los usuarios en esa oportunidad. Luego salió Windows 8 en el año 2012, luego salió Windows 10 en el año 2015. Recordemos que entre esos años hubieron diferentes versiones 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 hasta el siguiente salto. Y actualmente estamos en Windows 11, que el logo de Windows 11 es muy parecido a este, pero digamos que este Windows, esta ventana, está como de lado. Actualmente, imagínense que es una ventana y la ventana ustedes la están viendo totalmente de frente. Es totalmente cuadrada toda. Ese es el logo actual de Windows. Y bueno, acá yo había notado algunos antecedentes como para recordar esa oportunidad de la semana pasada, que en realidad Microsoft comenzó su actividad en 1994, cuando ellos tuvieron que viajar a Nuevo México, Paul Allen y Bill Gates, para crear o para desarrollar el sistema operativo de la máquina que ellos vieron por revista, que era un prototipo que se llamaba Altair 8800, que fue el primer contacto que tuvo Microsoft y Bill Gates con el software como tal. Ellos ya habían hecho cosas antes, pero como empresa como tal fue en ese momento. Recuerden que les había comentado que luego la empresa que había hecho ese Altair 8800 los demandó a ellos porque iban a cerrar y les querían quitar los derechos de ese sistema. Vean el video de la semana pasada para que lo puedan entender mejor. Yo allí, a grosso modo, les comento sobre eso. Luego de eso, es luego de todo eso, de todo ese trámite, en los años aproximadamente 80 por allí, es cuando empieza a haber interacción con IBM. Y Bill Gates pues empieza a desarrollar el sistema operativo MS2 para IBM y PC en general. Y ahí es cuando ellos empiezan a introducir el sistema operativo en cada una de las computadoras que se vendían en esa oportunidad. A pesar de que Apple también estaba vendiendo sus computadoras, pero no era tan masificado como lo fue IBM y todas las compañías que en esa oportunidad vendían equipos. Y también recuerden que les comenté que MS2 en realidad fue una versión de otro sistema operativo que Bill Gates compró a una empresa en Seattle. Ellos tomaron ese software de esa empresa, lo adaptaron, lo modificaron con todos los conocimientos que ya tenía Bill Gates en ese momento en que estaba haciendo esas negociaciones con IBM. Y en esa oportunidad él desarrolló MS2. Que si mal no recuerdo, SMS2, SMS2 tuvo diferentes versiones. SMS2 o sea, empezó en los años 80 y terminó, fíjense que estuve investigando que la última versión de MS2 fue en el año 2000. Entonces estamos hablando desde 1980, 82 hasta el 2000, en donde MS2 se usaba, pero deben tener en cuenta de que no se usaba directamente. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando salió Windows, que les comenté en la semana pasada, en el día viernes de la semana pasada, que cuando Microsoft saca Windows, es cuando ellos se desligan del área de línea de comando y empiezan a mostrar gráficos. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos en alguna oportunidad habían hecho relaciones con Apple. Les comenté que Bill Gates le había comentado a Steve Jobs que patentara todas las ideas que él tenía con respecto a los gráficos del sistema operativo, de los iconos, del tema de arrastrar los archivos, ese tipo de cosas. Y Steve Jobs en esa oportunidad no le tomó importancia y no lo patentó, digámoslo así. Y Bill Gates tomó esa idea como referencia y fue cuando él saca Windows, Microsoft Windows, y ahí es cuando él empieza a mostrar gráficos. Pero sin embargo que él empieza a mostrar gráficos, MS2 estaba por detrás de eso. MS2 era el motor de ese sistema operativo Windows,
que empezó en el año 92, como lo estamos viendo acá en esta imagen. Y luego de eso siguió estando MS2, digamos que en un 90% de todo el sistema operativo por detrás. Luego ya en los años 2000, cuando sale Windows XP, Windows Millennium y esa nueva interfaz gráfica, porque Windows desde el año 2000 en adelante, el sistema gráficamente cambió radicalmente, pero operativamente, como les dije hace un momento, fue muy malo, porque tuvo muchos errores, pero gráficamente fue una evolución impresionante. Entonces, porque cambió todo lo que veníamos haciendo anteriormente. Eh, los iconos en Windows 95 en adelante, hasta antes de Windows XP, el inicio era un cuadrado, no había ningún tipo de diseño estético, digámoslo así. Eh, y luego del año 2000 fue cuando empezamos a ver diseños redondeados, todo totalmente diferente. Bueno, también eran los años 2000 y había que cambiarlo. Luego de eso, bueno, siguieron diferentes versiones hasta la del año 2000, como les estoy comentando. Y existieron, a grosso modo, todas las versiones de Windows empezaron con el sistema operativo 2, después vino MS2, o sea, el sistema 2 fue el que antes de MS2 Bill Gates tomó para poderlo modificar y mejorar, digámoslo así. Después salió Windows 3.0, después salió Windows 3.1 en el año aproximadamente 95, 93, por allí. Y luego en el año 95 es cuando sale Windows 95. Luego por acá tengo anotado, viene Windows 2000, Windows XP, Windows Server en el año 2003. Luego empezaron a salir unas versiones muy extrañas porque Microsoft empezó a hacer versiones como para empresas profesionales y empezó a hacer versiones para casa. Entonces eso allí, para mí, yo considero que fue un mal negocio porque la gente estaba muy confundida, no sabía si tenía la versión más pro, si no tenía la versión más pro, cuál era la diferencia entre la versión profesional y la versión de home. O sea, yo creo que lo mejor que fue un error para mí, pero bueno, en esa oportunidad ellos lo quisieron hacer de esa forma. Hubiese sido mejor hacer una sola versión en donde ellos pudieran mostrar todo el potencial que él tenía y la gente no estuviera como tan perdida de qué tenía instalado. También de que en esa oportunidad las personas tampoco les prestaban mucha atención a eso del sistema operativo ni nada de eso. Hoy en día sí ya es un poco más exigente el usuario como tal. Luego de eso ya viene Windows 10 en el 2018, Windows 11 en el 2021, que es la última versión que les acabo de comentar. Pero esencialmente lo que yo les quería mostrar el día de hoy, porque yo les había comentado que quería hablar de un sistema operativo, para mí yo considero que es la raíz de Windows, de Microsoft como tal, que es el MS2. Y yo les traje por acá una imagen, no sé si algunos la habrá visto o si todos son tan... Bueno, yo tampoco trabajé con ella, pero cuando yo empecé a usar Windows 95, que empecé a jugar con eso, este icono yo lo veía por todos lados del computador. Lo veía en los archivos y porque uno se ponía a investigar en el directorio y veía este logo. Y, y cuando uno veía que se iniciaba la línea de comando, salía este recuerdo que decía Starting MS2, salía el C, que es como el directorio raíz, y salía una barrita que la barrita parpadeaba. Y cuando esa barrita parpadeaba es que ya estaba iniciado el sistema operativo. Aquí, bueno, como les dije, MS2, sus siglas son Microsoft Disk Operating System. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un sistema operativo que es basado en un disquete. Es decir, esa es la ventaja, que tú el sistema operativo lo tenías en un disquete y lo instalabas. Cosa que para esa oportunidad, que tú tuvieras el sistema operativo en un disco, en un disquete, que en esa oportunidad em, em, era algo muy novedoso que existiera esa memoria, ¿no? Por eso se le puso ese nombre también, ¿no? Y bueno, como les había comentado, fíjense todas las versiones que conseguimos de MS2. Desde el año 81, cuando salió la primera versión, pasando por
la 1.1, 1.25, MS2 2.0, MS2 3.0. Fíjense que cuando estábamos hablando del 91-92, cuando ya empezamos a ver Microsoft Windows, todavía se estaban haciendo actualizaciones de MS2 5.2, MS2 6.0, 6.22, 94, MS2 7.0 en el 95, en el 2000 MS2 8.0, todavía estábamos viendo MS2 y, y me parece increíble que de hecho hoy en día todavía para los que se están iniciando en el mundo de la programación y están aprendiendo a trabajar con la terminal, con la línea de comandos, hay muchos códigos de línea de comando que vamos a ver en un momento, que se los tengo por allí más abajo, que nosotros usamos actualmente, que, que vienen de ahí, de MS2. Todavía se siguen usando esos códigos, esas formas de interactuar con la computadora de esa oportunidad hoy en día 2024. Todavía se sigue usando. Para que ustedes vean lo evolucionado que para ese momento fue ese sistema operativo MS2. Bueno, esta es una pequeña información que ustedes tienen, que lo pueden conseguir en Wikipedia con respecto a MS2. Aquí les habla más o menos su reseña histórica, cuándo se inició, cómo se inició. Y lo que quería mostrarle por acá, bueno, acá está lo de las versiones. Lo que quería mostrarle por acá era, fíjense que cuando tú encendías tu computadora, había una imagen de cuando iniciabas MS2, que lo que te salía era esto que está acá. Cuando te salía esto que está acá era que el sistema operativo ya estaba iniciado. Y la ventaja del MS2 para esa oportunidad, con respecto a la otra opción que había en esa oportunidad, que era la de Apple, era que primero, que era muchísimo más rápido en esa oportunidad arrancar el sistema operativo de MS2 que arrancar el sistema operativo de Apple. En este caso era muchísimo más rápido. Y obviamente eso llamaba mucho la atención en esa oportunidad. Y aparte de eso, les quería mostrar también, vamos a ver, bueno, también lo podrían conseguir de esta forma. También lo podían ver así, como en letras verdes. En alguna oportunidad yo lo llegué a ver de esa forma, como verdecito. Fíjense que los comandos que nosotros usamos, mira, estos son los comandos. Ah, otra cosa que les quería comentar antes de llegar a los comandos, son unas anotaciones que tengo por acá, que son las características, digamos, las características generales del MS2. Y digamos que el MS2 es un sistema que, que funciona con tres archivos básicamente, ¿no? Uno que se llama io.sis, otro archivo que se llama ms2.sis y otro archivo que se llama command.com. Digamos que esos tres archivos son el núcleo del MS2. Y aparte de eso, cuando tú trabajabas con el MS2, digamos que los nombres de los archivos no podían pasar de 8 caracteres. Y aparte de eso, el dominio no podía tener más de 3 caracteres. Y aparte de eso, trabajaba con el sistema de caracteres del código ASIC2, ASC2, que de hecho por acá lo tengo anotado para que ustedes lo vean. Acá está, esta nomenclatura que está acá. Esta nomenclatura que está por acá, que bueno, si ustedes están estudiando HTML y CSS, habrán visto todo este tipo de nomenclaturas que la computadora como tal debe entender a través de códigos binarios y todo ese tipo de cosas. Cada una de estos caracteres representa un código binario como tal. Y bueno, eso lo ven estudiando HTML y CSS, pero ya MS2 trabajaba con este tipo de nomenclatura. Y
Y otra de las características que también tenía este sistema operativo, que hoy día también los sistemas operativos también trabajan de esa forma, que es que digamos de que tiene como dos niveles. Tiene un nivel administrativo o un nivel primario y tiene un nivel secundario que es el nivel de interacción. Ese nivel 1, que es el nivel administrativo, el nivel de hardware, es el que conecta el sistema operativo con todos los componentes que tiene el computador. El teclado, el mouse, el monitor, todo ese tipo de periféricos los controla MS2 en ese primer nivel. Cómo iniciar el sistema operativo, todo ese tipo de acciones que hace la computadora trabajan en un primer nivel. Y eso lo tenía el MS2 en esa oportunidad. También trabaja con un segundo nivel que ya es la interacción que tú tienes a través del teclado. En esa oportunidad, a través de la línea de comandos y la terminal, ese ya vendría siendo el segundo nivel. Y otra característica importante que tiene el MS2, que bueno, para esa oportunidad era de esa forma, pero ya hoy en día eh, todo ha evolucionado. Pero en esa oportunidad el sistema operativo era de monosistema, es decir, que podía trabajar con un solo sistema o con un solo programa a la vez. Tú no podías tener múltiples de programas como tenemos hoy en día, que tenemos el Figma abierto por un lado, tenemos la terminal de comandos abierta por otra, tenemos el YouTube abierto por otro, tenemos infinidad, tenemos eh, la aplicación de correos abierta por un lado, tenemos diferentes aplicaciones abiertas instantáneamente. En esa oportunidad no lo podíamos hacer de esa forma, solamente teníamos que estar usando una sola aplicación para que el sistema pudiera funcionar. Y un solo usuario, obviamente. Eso con respecto a la forma en que se trabajaba en esa oportunidad. Y con respecto a los códigos o a la línea de comando con la que podíamos nosotros interactuar con el sistema, yo les tengo acá una lista para que ustedes se puedan dar cuenta que muchos de los códigos que nosotros usamos actualmente, muchos de los códigos que usamos actualmente lo teníamos en esa oportunidad. Y otro detalle importante es que estos códigos trabajaban, esta línea de comando trabajaban de dos formas. Teníamos comandos internos de MS2 y teníamos comandos externos. Y la diferencia radica en que los comandos internos de MS2 son aquellos comandos que vienen directamente instalados en el sistema operativo como tal. Y los comandos externos son comandos que para poder usarlos, tenemos que instalar un programa aparte vinculado a esa línea de comandos. Así funcionaba en esa oportunidad. Y fíjense que hay comandos internos, por ejemplo, como el CD, que es el Change Directorio, que es cuando tú vas a cambiar de directorio en directorio, o por ejemplo, cuando tú ibas a retornar, cuando tú normalmente regresas de un directorio y te devuelves a los directorios que habías abierto antes, que por ejemplo tú le indicas a la terminal CD espacio punto punto, que te devuelve. Fíjense que también en MS2 se usa CD, que es para cambiar el directorio de jerarquía superior. SLC limpia todos los comandos. Copy, copiar un archivo de un directorio a otro. Copycon, copia un archivo de los caracteres introducidos en pantalla. Tenemos el dir, lista los directorios y archivos de la unidad o directorio actual. mkdir, que es que cuando creas un directorio o una carpeta. Rem permite insertar comentarios en archivos de procesos por lotes. De hecho, yo estuve viendo algunos videos para la línea de comando para usar MS2. Y igual, cuando tú vas a listar la lista, colocas ls y enlistas todos los archivos que están allí en esa carpeta. O cada uno de los directorios que tenías allí en la raíz del sistema operativo, eh, por lo menos exit para salir. También tienes edit, abre una especie de editor de texto, porque también podías hacerlo. Eh,
prompt, fíjense este que está acá, que dice prompt, P-O-R-M-P-T, cambiar la línea de visualización de la orden. Estos son, lo increíble de estos comandos es que era la única forma que tú tenías para interactuar con el sistema operativo. Luego de eso ya, bueno, están los comandos externos, que estos comandos, como les había comentado, son comandos que necesitan de otro programa para poderlos usar dentro de MS2. Básicamente, o sea, yo nunca, de acá sí he usado bastante, de hecho todavía uso algunos cuando uso la terminal de comandos. Y acá, en estos externos, dice que, por ejemplo, hay uno que se llama Apprend, que sirve para especificar trayectorias para ficheros de datos. Backup, ejecuta una copia de seguridad de uno o más archivos de un disco duro o disquete. CHKDSK, verifica si hay errores en disco duro. También se puede utilizar para corregirlos con el parámetro F. FC, miren este que está acá, compara ficheros. Format, permite crear estructura lógica en una unidad física de almacenamiento, discos duros, disquete y unidad de almacenamiento. Format /U, formatea un disco con formato incondicional, reparando errores y marcando sectores defectuosos. Entonces, claro, estos son comandos que tú podías usar con el sistema operativo de MS2. Pero lo importante de esto es que en esa oportunidad no había otra forma de usarlo, no era como una interfaz gráfica como lo manejamos ahora. Y que en definitiva, luego cuando nosotros empezamos a usar, eh, el Windows como tal, digamos que Windows 95, cuando empezamos a usar Windows 95, todavía el MS2 estaba por detrás de eso. Entonces, digamos que el MS2 es un sistema operativo que siempre ha estado y que marcó tendencia por durante muchos años en la informática de ese tiempo y que hoy en día todavía tiene sus rastros dentro de lo que hacemos en nuestra terminal de comandos. Y más si usamos un sistema operativo Windows o Linux, que también hay unos comandos que se suelen usar. Bueno chicos, eso fue lo que quería compartirles con respecto al sistema operativo de MS2, que considero yo que es el sistema operativo insignia, digámoslo así, de toda esa época en la que Bill Gates y Microsoft dieron el puntapié inicial con el tema del software como tal, porque antes de esto no existía ningún sistema operativo que te permitiera a ti interactuar con una computadora. Y fue a través de MS2 con su línea de comandos que te permitió poder a ti darle instrucciones al ordenador. Y eso en esa oportunidad fue bastante novedoso, increíble, y por eso lo quería comentar. Y bueno, quedó súper perfecto porque luego de eso, hasta hoy en día, digamos que esto es lo primero que nosotros tenemos a la vista y cuando hacemos memoria, cuando investigamos, porque en mi caso no lo viví, el sistema operativo, no lo trabajé directamente, pero habrán personas que sí, em, podrán recordar de que fue lo primero y si nos ponemos a investigar realmente no existe otra cosa más atrás de eso. Entonces, es un buen comienzo de esta temporada hablar de MS2 y de Microsoft y Bill Gates como tal. Ya más adelante, la próxima semana, vamos a seguir conversando de otros personajes en el mundo del desarrollo de software tan interesantes como este que les acabo de comentar, que, que, que es bastante, si nos podemos investigar y investigar y investigar más detalles, pues esto daría como para 5 capítulos más, pero, pero es mejor ir hablando resumidamente de cada uno de los detalles que tiene cada uno de los sistemas operativos o de los personajes que hicieron algo relevante en esta tecnología. Bueno chicos, un gusto haber estado y compartir con ustedes este rato. Espero que haya sido de su gusto esta información. Como siempre le digo, esta es una información que está en internet, está en Wikipedia, está en YouTube. Ustedes pueden incluso preguntarle a la IA sobre MS2 y les va a dar información bastante importante con respecto al sistema operativo, de cómo usarlo, cuáles eran las líneas de comando, se las explica y ustedes pueden aprender un poco más. Ya actualmente no es que se use esto,
pero sí es importante saber de dónde viene y cuáles son los orígenes de donde estamos actualmente, cómo se inició. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.